Hola, voy a hacer una reflexión sobre el Evangelio de Lucas, versículo 2, 1 al 14, libro 2, versículo 1 al 14. La misa de noche del 24 de diciembre, la liturgia nos presenta el Evangelio de Lucas 2, 1, 14. Y voy a tratar de explicar exegéticamente al menos lo que yo entiendo de este relato y lo comparto con ustedes porque es bastante interesante entender qué nos dice esta lectura. Yo por lo menos lo voy a hacer como lo entiendo desde mi punto de vista. Entonces voy a leer de la Biblia, la Sagrada Biblia de Jerusalén, este evangelio, este fragmento, y luego lo iré explicando. Evangelio según San Lucas 2, 1, 14. Por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo gobernador de Siria Quirino o Cirino. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Mientras estaban allí, se le cumplieron los días del alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito, le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre porque no tenían sitio de albergue o de alojamiento. Había en la misma comarca unos pastores que dormían al raso y vigilaban por turno durante la noche su rebaño. Se les presentó el ángel del Señor, la gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. El ángel les dijo: no temáis, pues os anuncio una gran alegría que lo será para todo el pueblo. Os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: encontraréis a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Y de pronto se juntó con el ángel una multitud del ejército celestial que alababa a Dios diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace. Palabra del Señor. Lo he leído de la Biblia de Jerusalén. Es la Biblia que conocemos también como la Biblia de estudio. Bien. Entonces, voy a tratar, digamos, de hacer exegéticamente lo que yo interpreto de este evangelio que nos ha traído Lucas. Hagamos primero, propongo una investigación sobre las fechas del censo. El nacimiento de Jesús en Belén ocurre cuando César Augusto, emperador de Roma, promulga un edicto que
para que el mundo se empadronase. Consultando diversos intercambios y enfrentamientos de ideas o de argumentos sobre las fechas de los censos de aquella época, se puede sostener lo siguiente. De Augusto se conocen varios censos parciales, este no fue el primero, y 3 totales. Uno de ellos fue el 746 de la fecha de Roma, que corresponde a unos 8 años antes de la fecha actual del nacimiento de Jesús. Cuando leemos el Evangelio, interpretamos que este empadronamiento fue el primero de Quirino, siendo el gobernador de Siria. Flavio Josefo fue un historiador judío, un fariseo, descendiente de familia de sacerdote, y entre los años 38 y 94 después de Cristo dice que este personaje fue gobernador de Siria del año 6 al 12 después de Cristo, siendo el año 6 cuando el censo se habría hecho en Judea. Por otra parte, cuando nace Jesús, reinaba el rey Herodes, el Grande, y no hay constancia de que Quirino fuese además prefecto de Siria, reinado de Herodes. Una de las últimas figuras del siglo III para el cristianismo, una de las principales figuras del siglo III, es Tertuliano, hijo de gentiles de Cartago, que tras una juventud disipada y licenciosa, según su propio testimonio, se convirtió al cristianismo en la ciudad de Roma hacia el año 195 después de Cristo, siendo después, según Jerónimo, o San Jerónimo, presbítero de la iglesia de Cartago, parecía excluirlo, pues dice, tomando los datos de los archivos de la iglesia romana, que este censo se hizo siendo prefecto de Siria un tal Centío Saturnino. Entonces ahora nos encontramos que debemos intentar solucionar esta duda de fechas, reconociendo que no es el hecho más importante, pero no deja de ser interesante, y hay muchos exegetas y eruditos que tratan de interpretar y poder comprender cuál es la fecha real. Bien, ¿quién era Cirino? También hay algunas traducciones que lo traducen como Quirino. Era miembro del Senado de Roma y cónsul. Tras la destitución de Arquelao, hijo de Herodes I el Grande, este Cirino o Quirino llegó a Siria enviado por César Augusto para hacer el censo de los bienes con vista a establecer el impuesto que había que cobrarle. Con él fue enviado un tal Coponio para gobernar a los judíos. Como Judea había sido anexionada a Siria, Quirino la incluyó en el censo. El censo tuvo lugar 37 años, en lo que se sabe, después de que Octavio derrotó a Antonio en una tal batalla naval de Actium el 2 de septiembre, según lo que relata el escritor Flavio Josefo, de ahí sacó la referencia, lo que correspondía entonces al año 6 de nuestra era. Y según este historiador judío, Flavio Josefo, este censo supuso una revuelta armada dirigida por un tal Sadoc y Judas el Galileo, que era natural de un lugar llamado Gamala. Algunos autores dudan de si podría haber estado ya antes en Siria, hacia el año 6 a.C., gobernando conjuntamente
con un tal Saturnino o con Quintilio el Varo. Todo esto son las referencias que nos da el escritor e historiador judío Flavio Josefo. ¿Cuál es la fecha del censo entonces? ¿Cuál es la fecha verdadera? Un documento de estudio de la Biblia dice que Cirino sobre el año 9 dio principio al empadronamiento que llevó a cabo este tal Centio Saturnino, del 9 al 6 antes de Cristo, por eso es al revés. Pero no consta positivamente de otra prefectura de Quirino y habría además que adelantar acaso demasiado la fecha del nacimiento de Cristo. También dice que se sabe que en ocasiones efectuaban en forma simultánea los legados imperiales de la misma región. Existe una prueba de esto en el año 73 después de Cristo. Había en África un legado al frente de las tropas y otro tenía misión de hacer censos. Cabría suponer una simple legación de Quirino simultáneamente con este tal Saturnino. Otro dato de la época dice que siendo Quirino prefecto de Siria, Aemilius Secundus hizo por mandato de Cirino o Quirino el censo de Apamea y combatió a unos llamados itureos del monte del Líbano del 10 al 6 a.C. A mí me parece que este tema debe interpretarse de la forma siguiente. El Evangelio de Lucas relata este fue el primer censo siendo Cirino gobernador de Siria. También está traducido como fue este empadronamiento primero por el que el gobernador de Siria, Quirino. Entonces, parece que lo lógico es interpretar la palabra primero lo mismo que antes, algo muy común de decir, es decir, fue este empadronamiento antes de que el gobernador de Siria, Cirino. De esta forma solucionamos el debate sobre la fecha, con el sentido de que el empadronamiento bajo el que nace Jesús es anterior al que hizo el año 6 después de Cristo Quirino siendo gobernador de Siria. También se sabe, este censo fue sumamente famoso por las revueltas que hubo en Judea con su motivo. Y de él, por lo mismo, se hacen eco los hechos de los apóstoles, me refiero al versículo 5:37. Sería preciso diferenciar bien estos censos. Ya hace ver que en relación o en estas relaciones que estaban bajo el que nace Jesús con el otro tan famoso en Judea. El empadronamiento del censo, hablemos algo de eso. El empadronamiento se hizo como era de costumbre de los judíos. Y esa costumbre de Roma de respetar las formas locales. Así es, como las personas se fueron a censar a sus lugares de origen. Este es el motivo de por qué José, que era de la casa de David, viaja a Belén, ubicado a unos 145 kilómetros de Nazaret, trayecto que en aquel tiempo se estima que se hacía entre 3 y 5 días. Dice el Evangelio, José también, que estaba en Galilea, en la ciudad de Nazaret, subió a Judea, a la ciudad de David llamada Belén, porque era descendiente de David. Algunos textos dicen por ser de la casa y la familia de David. La frase puede ser una figura retórica consistente en emplear
la oración, palabras innecesarias para su exacta y completa comprensión, pero que aportan gracia y fuerzas expresivas. Es decir, una redundancia para indicar que José era verdaderamente de esta estirpe. Es decir, algunos entienden casa como equivalente a tribu y por familia, el ser de la misma estirpe davídica. Dice también el Evangelio, subió a Judea. Esta frase se dice siempre para ir de cualquier lugar de Palestina a Jerusalén o la cercanía de esta, ya que por la conformación topográfica siempre se viaja de subida. Sigue el Evangelio, allí se inscribió con María, su esposa, que estaba embarazada. Pero va a empadronarse con María, su esposa. Podemos deducir que José sube con su esposa para que también se empadronen, porque se sabe que las mujeres casadas también se censaban en sus lugares de origen. Y María era de la casa de David. Para todos los efectos, esta frase que nos ratifica, por eso he tratado de destacar esta palabra, nos ratifica que María ya estaba casada con José. Caso contrario, de acuerdo a las leyes judías, no habían podido viajar juntos. Y nace Jesús. Dice Lucas, mientras estaba en Belén llegó para María el momento del parto. Belén es un lugar fértil, el significado de Betlehem es casa de pan. Allí sucede el mayor acontecimiento de la historia del nacimiento de Jesús. Es notable la sobriedad con la cual se nos describe este hecho. Y dio a luz a su hijo primogénito. Pero también Jesús es un unigénito. Lo de primogénito es un término más bien legal, no significa que luego habrán más hijos. También en forma sencilla, dice Lucas, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Si imaginamos cómo debe haber sido este pesebre, debe haber sido una pequeña cama de piedras apiladas con paja o forraje de animales, tal como ternero, y allí fue recostado cuando nació el Hijo de Dios. Este parto debe haber sido indoloro, eso es lo que suponemos, milagro de parto virginal. Así es como se presiente cuando leemos, lo envolvió en pañales, es decir, lo hizo ella misma. También nos dice Lucas, pues no había lugar de ellos en la sala principal de la casa. Me sorprende algo. Siempre se ha sostenido que en Oriente la hospitalidad es algo muy usual, aún más es sagrada. Lo extraño es que quienes le dieron hospitalidad no se hubiesen fijado en la maternidad de María. Otro aspecto era que si todos los de la estirpe de David tenían que concurrir a Belén, no hubiese casa de la familia atendiendo de que eran todos de su misma tribu en esa ciudad. Recordemos que el nacimiento de un niño es un acontecimiento. Por otra parte, se sabe que la convivencia entre parientes en el pueblo judío era siempre muy atenta, muy bien recibida, como se desprende, por ejemplo, cuando se relata el Evangelio, cuando María visita a su prima Isabel. Entonces, este es un misterio que guarda su hermosura. Por una parte,
la pobreza de los esposos José y María no les permitía conseguir un buen alojamiento. Dice el Evangelio, no había lugar para ellos. Si a lo mejor para otros con mejores recursos económicos a lo mejor lo había, pero hay razones más puras, diría que bellas, también diría exquisitas. Era necesario que María evitara la asistencia de otras mujeres en el parto. Este era muy especial. Tómense nota que era un parto virginal y entonces estaba reservado ¿a qué? A la asistencia y a la ayuda divina. Es así como en un humilde lugar ocurre el mayor acontecimiento de la historia. Nace Jesús en una ciudad llamada Belén. Belén se llamaba antes Efrata y la fértil, y Betlehem, casa de pan por sus cereales. La pequeña ciudad es un oasis en aquella región desértica. Bien, otro punto, los pastores de Belén. Se relata que había allí unos pastores acampados que guardaban sus ganados de ladrones y de los animales de rapiña. El texto dice que estaban velando la vigilia de la noche sobre sus rebaños. Al modo militar, los judíos dividían la noche en 4 vigilias. Entonces estos pastores no eran de Belén, sino que eran nómadas, ya que los ganados de la gente de los pueblos los volvían a la noche a sus establos, en sus casas, mientras que los de los nómadas suelen estar allí hasta la primera lluvia que pueden venir de mediados de noviembre allá en aquella zona a mediados de enero. Entonces los pastores no gozaban de buena fama, pues se lo tenían por ladrones, etcétera, que se robaban entre ellos el ganado. Un fariseo temería comprarles lana o leche por temor a que proveniesen a lo mejor de algún robo. Pero si este era el concepto real o ficticio, debían haber también entre ellos almas sencillas, como la de estos pastores, que es lo que suponemos, almas sencillas. Y aparece el ángel. Inesperadamente se le apareció el ángel del Señor. Se sobreentiende que el ángel quedó cercano a ellos, pero ¿qué suponemos nosotros? Suspendido en el aire. Al mismo tiempo, el evangelista dice que la gloria del Señor los rodeó, iluminándolos. Es una teofanía. Alude a la presencia de Dios en el tabernáculo, sensibilizada en la forma de una nube, como lo que se lee en Éxodo, en Número, o de fuego, en Éxodo también se lee. Por eso aparece aquí en la noche luminosa, como dice Mateo 17, 5. Y al rodearlos de su luz, eso es lo que temieron grandemente. Era el temor ante la presencia de Dios que se acreditaba al ángel y su anuncio el hallarse encarnado en Belén. El anuncio del ángel es el evangelio de la buena nueva. Esa es la palabra que se usa para comunicar dichas y sobre todo la buena nueva mesiánica. Les anunciaba a ellos esta nueva, pero es para todo el pueblo, se dice. Y el pueblo aquí se considera que es directamente Israel, pueblo judío. En el vocabulario del Antiguo Testamento, y el pueblo a quienes había prometido, que nacería el Mesías. Os ha nacido en la ciudad de David Belén, donde según Miqueas 5:2 había de nacer el Mesías, un niño, que lo va a describir con los siguientes rasgos. Es un Salvador, aunque ya sin artículo está referido a Cristo. Es el Salvador, pues por excelencia. Es la traducción conceptual griega de Jesús.
Yahvé salva. Este título solo es usado por Lucas para aplicarlo a Cristo. El Salvador es uno de los temas principales de Lucas. Es el único de los sinápticos que emplea este título. Utiliza el verbo salvar 30 veces en el Evangelio y también en los Hechos, más que Mateo y Marcos juntos. En el Antiguo Testamento generalmente se aplica solo a Dios, sobre todo los salmos y profetas, aunque puede aplicarse en algún sentido a aquellos a quienes confía una misión liberadora. Pero allá, dentro del judaísmo, en la literatura mesiánica, es título que se reserva a Dios. En los Hechos de los Apóstoles tiene también el sentido divino. San Pablo también lo usa en este sentido, en Efesios 5:23 o Filipenses 3:20, como se ve en los contextos después de que Lucas lo relata la Anunciación, en la que dice que el Mesías se llamará Jesús, Salvador, y expresando en aquel pasaje su divinidad. Esta expresión está evocando también la divinidad, y para precisar bien que sea, se lo identifica. Es Cristo, es decir, el ungido, el Mesías. Y este Cristo es el Señor. Ha llegado el Mesías. Los pastores comprendieron que el Mesías había llegado. Los pobres no son evangelizados y se les dio una señal para encontrarlo. Era necesidad, pero era garantía. Es la descripción que antes hizo un niño envuelto en pañales y reclinados en un pesebre. Posiblemente hubo otras indicaciones para señalarle el lugar donde se hallaba. Pero ya esto era suficiente. El Mesías no había nacido en un palacio, ni en el esplendor humano, ni con las pompas esperadas. Y el hecho de estar reclinado en un pesebre les indicaba que no había que buscarlo entre gente de Belén, ya que allí había nacido en su casa. ¿Acaso supieron de estas familias llegadas hacía poco y de ella con los signos de maternidad o la habrían visto? ¿La habrían visto acaso por ahí pasar? Bueno, y sabían que se guardaban en una gruta, ¿cómo? Y allí pueden encaminarse. Terminado el anuncio, el ángel se juntó con él allí en el campo de los pastores, una multitud de ejércitos celestiales, es decir, de ángeles. Ya en el libro de Daniel, a partir del libro 7, se habla de una multitud casi infinita de ellos, lo mismo que aparecen en las escrituras alabando a Dios, en los Salmos 148, Job 38. Todo este coro entona allí una alabanza diciendo: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien Él se complace. Gloria a Dios en las alturas, en la tierra paz a los hombres. Hermosísimo mensaje de parte de Dios. Y es la buena voluntad que Dios motiva a los hombres. Entonces, podemos suponer muchas cosas de Dios en la expresión y en la tierra paz a los hombres. Esta paz es de Dios a todos nosotros, también hoy día. Es armonía, es concordia, amistad y alianza. El sentido del cántico es la glorificación que tiene Dios, que lo supone viviendo en el cielo, al comenzar la obra redentora con el Mesías en la tierra, y por lo cual le sigue la paz. Esta paz que para el judío era suma de todos los bienes, y aquí es la suma de todos los bienes mesiánicos.
que se van a dispensar a los hombres de buena voluntad, en quien Dios se complace. Los pastores fueron con rapidez, con presteza, como quiera llamarse. A media hora de camino estaba Belén. El signo se cumple al encontrar lo que los ángeles le anunciaron. Los pastores de aquellos días, fuertemente impresionados, lo divulgaron. Y la gente se maravilló. En otro tiempo se mandaba a los ángeles para castigar, como cuando fueron enviados a los israelitas, a David, a los sodomitas y al valle de los que lloran, como en el libro de Jud. Pero ahora, por el contrario, cantan en la tierra dando gracias al Señor, porque se han dignado manifestar su venida a los hombres. También alaban al Señor porque ponen las voces de su canto en armonía con nuestra redención. Nos ven recibidos en su gracia y se congratula que se llene su número. Desean también la paz en la tierra, para que los hombres, añadiendo paz en la tierra a los hombres, porque habiendo nacido el Salvador según la carne, respetan como compañero ahora a los que despreciaron antes como enfermos y abatidos según lo que se conoce. Esta paz fue hecha por Jesucristo. Él mismo nos reconcilió con Dios y con el Padre, perdonando nuestros pecados y pacificando a los pueblos en un solo hombre y compartiendo un solo redil de los habitantes del cielo y de la tierra. Es para los hombres de buena voluntad. En él, Dios, se complace, paz para aquellos que reciben bien el nacimiento del Hijo de Dios, el Señor, el Mesías, el Salvador. Quizás no haya paz para los incrédulos, así lo comenta Isaías en un versículo, pero sí la hay abundante paz para los que aman en el nombre de Dios. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quienes se complace. Bien, hasta aquí llega esta pequeña charla, exegesis del Evangelio de Lucas 2:1-14. El Señor nos bendiga a todos y nos regale una hermosa Navidad. Les deseo a todos que el niño Dios viva alegremente en todos sus corazones. Feliz Navidad, feliz Nochebuena, felicidad para todos. Os ha nacido el Salvador. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres en quien Él se complace. Muchas gracias.